Vamos a abordar ahora el tema los niveles de madurez. Los hermanos iban a intentar hacer algo hoy. No sé si lo van a lograr para colocar aquí en la pantalla grande la presentación para que de esa manera... ahí se lee mejor, ¿verdad? Ahora sí. Gloria a Dios. Los niveles de madurez espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más, Señor, tú nos visitas, te haces presente, Señor, en los ambientes, pero especialmente dentro de nosotros. Gracias por el testimonio del Espíritu. Te pedimos, Señor, que todo cansancio físico, todo malestar, toda preocupación, todo estorbo sea quitado de los aires. Ayúdanos, Señor, a tener la gracia para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama nuestro retiro? A la estatura del varón perfecto. Eso es lo que anhelamos y lo que estamos buscando. Fíjese que, gracias, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros podemos en los evangelios ver cómo el Señor dice que crecía en gracia y en conocimiento para con los hombres, para con Dios y para con los hombres. Se recuerda que crecía en estatura, dice. Como dijimos en la mañana, Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Como tal, pues obviamente lo vemos nacer, y aunque los evangelios no son tan específicos, sí nos muestran algunos pasajes donde vamos viendo su desarrollo. Ahora, como Él es el modelo a seguir, nosotros a través de ciertas palabras que en el Nuevo Testamento aparecen y que no siempre las logran traducir de la mejor manera a nuestro español, o nos perdemos de la riqueza de esas palabras que van marcando hitos, niveles en nuestra madurez espiritual. Entonces podemos nosotros, así como le revelaron al hermano Otto un principio que para mí es el principio escatológico con el que el Señor le permitió desarrollar mucha de la escatología que conocemos, que creo que la mayoría lo conoce, lo recuerda y dice: lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico que somos nosotros. Dice amén. Entonces, cada uno de esos niveles nos va a permitir a nosotros el poder, si mis hermanos nos ayudan a cambiar ya la presentación, ahí está. Muy bien. Está buenísimo, ¿verdad? ¿Se podrá llevar uno una de esas a nuestra Guatemala? Pero yo creo que todos los pastores de Guate quisieran una, vamos. Aleluya. Bueno, entonces Jesús experimenta su infancia y sufre, es muy interesante eso, sufre como hombre, obviamente como niño, incluso una persecución, ¿se recuerda usted? De Herodes el Grande. De tal forma que si nosotros no podemos hacer un estudio tan amplio, pero yo lo que quiero es abrirle el apetito a usted para que usted mismo estudie la palabra. De tal forma que usted pueda recibir confirmación en la medida que usted estudia todos esos detalles. Entonces, esta gráfica que algunos ya conocen, la colocamos ahí en un libro que el Señor nos permitió escribir, que se llama La Ruta de los Celestes, que es un librito pequeñito. En esta gráfica, que no se ve del todo clara, está un poquito pixeleada, creo yo, pero sí leen más o menos. Bueno, traté yo de graficar de una manera muy sencilla, por lo menos esas 8 palabras en el griego koiné, que marcan estaturas o niveles de madurez desde tecnón hasta la parte final, que es huíos. Esas 2 palabras
que creo que quienes están familiarizados con la enseñanza del doctor Ríos la oían en sus labios, tecnón y huíos, nos marca a nosotros el inicio y el final de nuestra carrera. De hecho, podemos pensar que el Señor no solamente vino a morir a la cruz del Calvario para que fuéramos salvos, sino que traía el propósito de clonarse en los hombres y por supuesto en las mujeres, hablo en términos genéricos. Por eso no se me olvida algunas frases que para mí fueron muy importantes y que muy sencillas, pero que reflejan mucho contenido. Cuando oí a mi pastor decir, Jesús es. Indicando que así como el Señor Jesús en la tierra alcanzó la estatura del varón perfecto, todos nosotros al alcanzarla vamos a ser como Él, sin ser por supuesto Dios. ¿Me está entendiendo? Dígame si me entiende, porque a mí me gusta mucho la retroalimentación, porque así sé que usted está entendiendo, y si no, pues tengo que volver un poquito más a repasar para que logremos todos estar en lo mismo. De tal manera que Cristo, ya ungido, ya viendo la naturaleza divina, Cristos. Qué interesante, ¿verdad? O sea que cuando Pablo en Romanos 8:23 nos indica en ese contexto de ese pasaje que la creación gime a una esperando la libertad gloriosa de los huíos de Dios. En nuestro idioma español leemos de los hijos de Dios. Entonces perdemos la diferencia que sí se encuentra en el texto griego, porque no es lo mismo tecnón que huíos. Mientras tecnón hace énfasis en mi relación con mi Padre, porque somos nacidos de arriba, nacidos de lo alto. Las versiones que traducen nacidos de nuevo se quedan muy cortas porque prefieren no traducir nacidos de arriba o nacidos de lo alto. Pero nosotros fuimos o nacimos de arriba por un trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nuestro espíritu tomó vida, ¿estamos de acuerdo? Pero ahí entonces inicia nuestra carrera a través del nuevo nacimiento. No la primera vez que venimos a un templo, porque hay gente que pasa en el templo toda su vida y no es salvo, porque solo aprendió la religión evangélica. ¿Aló? Eso es peligroso en estos tiempos, especialmente con nuestros hijos, porque ¿cuántos saben que Dios no tiene nietos? Él solo tiene hijos. De tal manera que nuestros hijos, si a los 5, 10, 12, 15 años todavía no han nacido de nuevo, ¿cómo podemos esperar frutos de ellos? Claro, se les puede ir engendrando y conduciendo, pero necesitan nacer de nuevo. Entonces, podemos ver que el Señor pues también fue un tecnón. Ahí está primera de Juan 3:1, que no vamos a poder ver los versos, apúntelo ahí o tómele una foto para poderlo estudiar. Pero mientras tecnón enfatiza la relación con el Padre, la filiación con Dios, porque somos hijos de Dios, no somos solo criaturas de Dios. Usted sabe que la religión dice, es que todos somos hijos de Dios. ¿Quién dice? Porque San Juan 1:12 dice, los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos, tecnón, de Dios. Huíos, que es la parte final que usted la ve de aquel lado, al cierre de nuestra carrera en la tierra, lo usan en el Nuevo Testamento como un título para el Hijo, porque el verdadero huíos de Dios es Él, es el modelo, solo que también nos está invitando a nosotros, que en todo este proceso, si nos dejamos, si escogemos la ruta del siervo que es para abajo, si nos vaciamos de nosotros mismos, si tomamos nuestra cruz, si nos negamos, si morimos al yo, si nos consagramos para que Él nos santifique, si se da todo ese desarrollo,
que se puede resumir en las 7 zambuidas de Naamán, en aquel río sucio, serpenteante como es el Jordán. Se zambulle Naamán, la lepra es tipo del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Se zambulle Naamán la primera vez, ¿y cómo sale? Con una zurrana en la cabeza, ¿verdad? Y con la lepra. Y así lo hace por 6 veces. Y no solo que estaba enojado, ¿verdad? Porque en su tierra habían mejores ríos, más limpios, etc. Y qué interesante que el Jordán, si no recuerdo mal, significa lo que va para abajo, lo que desciende. Así que en todos lados el Señor nos habla a nosotros de la necesidad de descender. Así como Él se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Y le voy a decir una cosa, si usted es hijo y no se humilla, el Señor se lo va a bajar de la moto. Porque como es hijo, ¿verdad? Sin leipa y sin pago, dice el Señor. Y nos empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, y por eso nosotros podemos recordar en todo nuestro recorrido cristiano cuántas veces el Señor muchas veces nos tuvo que humillar, pero con un propósito. Entonces, la segunda estrellita que ve usted ahí, cuya palabra marca un pequeño desarrollo, estoy tratando de que usted vea en el fondo el desarrollo, en este caso de Jesús o el de cualquier ser humano, físicamente hablando. ¿Cuántos saben que cuando nacemos, yo supongo que por la edad que usted tiene, puede ser que algunos fueron recibidos por comadronas, dependiendo también el lugar, ¿verdad que sí? Y otros pues tal vez tuvimos la oportunidad que nos recibiera un ginecólogo, obviamente un obstetra, pero siempre hay un pediatra. Y precisamente la palabra paidión, que lo que habla es de un niñito un poquito más crecido, mientras que el tecnón es el que acaba de nacer. Explicado dentro de nuestra vida cristiana es el que nació de nuevo. Por eso todos los recién convertidos necesitan su discipulado de corderitos, aunque se le ponga otro nombre, ¿verdad? Porque se necesita ahí en ese momento, el bebé espiritual necesita pacha, mamila, biberón, pero con leche espiritual no adulterada. En mis tiempos en las tiendas vendían bolsileche. ¿Quiénes conocieron las bolsileches? Que les echaban agua. ¿Verdad que no parecía leche esa cosa? Entonces hay una etapa en la vida cristiana que necesitamos leche, que es la palabra del Señor. Entonces, el tecnón y el paidión, de ahí viene pediatra. O sea, el pediatra es un médico especializado en los niños pequeños. Claro, en nuestros países, pues obviamente no hay pediatras de 0 a 1 años, pediatras de 1 a 5, sino que los pediatras manejan a todos los niños. Pero de ahí viene esta palabra paidión. Como que ya pasó una etapa, unos días de crecimiento espiritual. Y usted se ha dado cuenta, si usted se recuerda cuando usted se convirtió, que usted tenía muchas preguntas. Dicho sea de paso, una iglesia que no evangeliza es una iglesia enferma, hermanos. Porque está circunscrita en lo de ustedes, metida en 4 paredes de un templo. Y acuérdese que Mateo 28, 19 y 20 nos habla de una gran comisión que dice, por tanto id, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, cuando Él resucita, antes de ascender. Por tanto, id, ahí está el evangelismo, y haced el discipulado, discípulos a todas las gentes. Y entonces viene un sí condicional cuando dice, y así estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, cuando la iglesia evangeliza, la iglesia va a tener generaciones que llegan a las iglesias locales que necesitan paidagogos. Viene también de paidón y se traduce ayos. Y Pablo en 1 de Corintios, cuando tenía sus grandes problemas con los
nepios de los corintios, que es la tercera palabra, muy rápido, porque los corintios, ahí en 1 Corintios 3, nosotros lo logramos ver como nepios. Obviamente, yo quiero avanzar un poquito más, si me ayudan mis hermanos que están ahí vamos a ver. Sí. Bueno, vamos un poquito más adelante, por favor, a las definiciones. Porque estas definiciones creo que sí las van a leer más o menos ustedes. ¡Ah, qué bonito es eso! Yo me estoy enamorando de esta cosa. Aleluyita, ¿verdad? Qué buen recurso. Entonces, mire, tecnón, hay varios léxicos como el de Tubi. Cuando dice hay diferencias entre tecnón y tecnión, en realidad es porque hay que ver si está hablando de sustantivos. Según la gramática griega, cambian esas palabras, pero no se preocupe por eso. A mí no me interesa mucho que usted aprenda esas palabras, a menos que usted lo quiera hacer. Pero dice, tecnión es un diminutivo de tecnón. Juan el apóstol en el Evangelio lo usa como nombre cariñoso. Por eso Juan en sus epístolas pastorales dice, hijitos, es tecnión. Son los recién convertidos. Entonces toda iglesia local necesita tener mucho cuidado con los que se convierten y darle su mamila, darle su compota. Cuando ya todas las madres que han criado hijos saben que poco a poco, ¿verdad? Le dice a uno el pediatra cuándo le debe de dar otro tipo de alimento, hasta que pueda, como nos compartía el hermano Rigo, el cristiano comer, digerir alimento sólido. Muy bien, entonces note usted que dice para los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, hijito, niñito. Jesús también lo usaba mucho. Paidión es el diminutivo de pais. Los que vivimos en Guatemala íbamos a un supermercado, pero era con Z, pais. No, este es pais con S, casi paisa, ¿verdad? Para si hay algún colombiano por acá. Pero pais dice que es un diminutivo y significa niño joven o pequeño. Se usa de un niño recién nacido. Yo lo que quiero usted que note es cómo en el Nuevo Testamento, en el plano físico, se ven desarrollos que podemos aplicarlos como lo hizo Pablo, y lo va a ver en la tercera palabra, a nuestro nivel espiritual. Usted tiene que ver si ya creció de tecnón a paidión, si necesita un paidagogo, es decir, un ayo, una aya, porque en Cristo necesitamos ayos. Quizá usted recuerda algún hermano que lo guió en los inicios de su ministerio, o mejor dicho, de su carrera espiritual, como un ayo en Cristo. Y va a ver cómo Pablo los menciona. Entonces dice, paidión se utiliza de un niño recién nacido, esto también, pero aquí ha crecido un poquito más, porque habla de un niño, según los versos que aparecen ahí, que están un poquito más en gris, de un niño un poco más crecido. Ahora, vayamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es solo para irse ubicando. Yo le voy marcando aquí con una flecha cómo estamos ya avanzando en esos niveles de madurez espiritual, y necesitamos esta tarde ubicarnos, incluso nosotros los ministros. ¿Qué tal si encontramos ministros nepios, o ministros pais, o ministros neaniscos, o ministros pater? Que vamos a ver de qué se trata eso. Muy bien, está aquí conmigo. En la tarde, si usted comió mucho, no sé qué comió hoy, pero si comió mucho, ya debe estar así diciendo amén, hermano Sergio. Amén, hermano Sergio. Pero si está así, póngase de pie. Difícil que uno se caiga, ¿verdad? Y por lo menos se escuche un poquito más, ¿verdad? Y si no, pues los pongo a todos de pie, porque ni modo que solo yo parado y usted sentado. Bueno, esa palabra nepio es muy interesante. Ahí la puede ver usted. Nepio, diccionario Strong's, dice de una partícula obsoleta, que implica negación. Esas dos primeras letritas, NE, y luego la otra parte de la palabra dice que no habla. Ahora, ayúdenme las mamás.
Aquí en Estados Unidos parece que los niños son más loritos, ¿verdad? Una vez vi a un niño como de 2 años, una niña, que hablaba un perfecto inglés usted. Yo me quedé con la boca abierta. Como que las estimulan bastante, ¿no? Pero ¿será que al año y medio no hablan muy bien los niños? ¿No? Todavía no hablan muy bien, ¿verdad? Entonces ya un nepio se puede ubicar dentro del desarrollo, como hemos visto en la gráfica normal. Se llega a ese tercer estadio donde el nepio todavía no habla. Dice, muchacho por ser a menudo golpeado, es una de las traducciones. Perdón, este es país, yo sigo acá. Que no habla infante menor figurativamente. Aquí es lo que interesa. Figurativamente es una persona simple, pero ojo, el nepio para Pablo, en su aplicación de 1 Corintios 3, es un creyente inmaduro. Cuando yo comparto con pastores y yo mismo en mi función pastoral me pregunto, qué feo es pastorear solo nepios, es decir, creyentes inmaduros, ¿cierto? Los niños se pelean por todo, ¿verdad? ¿Quién ha sido aquí maestro de niños? ¿Cómo le decían, hermano? Bueno, no voy a mencionar nombres por razones obvias, pero allá en la central, ¿cómo le llamaban al área de niños? La gran tribulación. ¿Se imagina usted lo que sufrían los maestros con tanto niñito, ¿verdad? Se les encaramaban por aquí, se les encaramaban por acá. No es fácil, se necesita vocación para enseñarle a los niños, mucha paciencia y obviamente un gran llamado. Pero Pablo, si me acompaña usted a 1 Corintios, capítulo número 3, usted va a notar ahí, pero claro, lo van a hacer aquellos que tienen en sus computadoras o si están chequeando. No tengo el tiempo para verlo yo, ni colocarlo acá, pero porque tengo que avanzar rápido. 3:1 dice, de manera, dice Pablo, hablándole a los corintios, una iglesia rica. La iglesia de Corinto estaba en un puerto, había mucha plata, pero si algunos le dieron problemas al apóstol Pablo fueron los corintios. Estaban llenos de dones, se movían todos los dones, pero de repente a uno de ellos dijo, me gusta mi mamá postiza. Y se agarró a la mamá de su papá. Me la llevo yo, dijo. 1 Corintios 5, ¿verdad? Pero el problema está que dice que chori y consentidor pecan por igual. ¿Cierto? Todos los de Corintios dieron los locos. Solo una familia, los de Cloé, le fueron a contar a Pablo, pero no eran chismosos. Porque ellos llevaban un reporte. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay gente que dice, no, es que yo no voy a decir nada. ¿Y si está haciendo daño a la iglesia? Bueno, usted conoce eso. Entonces Pablo, con esas firmitas, dice aquí en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Cuántas veces hemos oído estos pasajes? Quiere decir que la inmadurez espiritual está relacionada con la inmadurez espiritual. O sea, la carnalidad se relaciona con inmadurez espiritual. Y hermanos amados, mire, lamentablemente muchas iglesias cuentan más con carnales que con espirituales. ¿Qué dice usted? ¿Duele o no duele? Bueno, ahí todos entramos en el rollo. Y es que mire, muchos piensan que la carnalidad está solamente en los pecados groseros, ¿cierto? No, la carnalidad realmente es algo que nos ubica dentro de la tierra y nos mete dentro del sistema. Entonces dice, os di a beber leche. Bueno, perdón, sigo en la parte final del verso 1, dice, sino como a carnales, como a niños. Ahí no es tecnón, ahí no es paideón, sino que, qué casualidad que es nepio. Es que todavía no tienen el poder del habla, pero que él lo está interpretando al aplicarle esa palabra como inmaduros. Entonces dice, como a niños en Cristo. Lo que pasa está que nosotros no vemos las diferencias, porque las tres palabras se traducen o se pueden traducir niños.
y en algunos casos como Tecnón hijos también. Entonces, como no eran espirituales, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Qué difícil, mis hermanos, es que los ministerios no puedan muchas veces ministrar al nivel que necesitan las personas porque no están preparadas. Y dice, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Características de ese nivel de inmadurez, porque todavía sois carnales. Mire, un nepio, tecnón, paidión, nepio, hasta ahí es normal. El pediatra pesa y mide, ¿verdad? En la casa le ponen a uno unas, para ver si uno ha crecido más, ¿verdad? Y uno hasta levanta los pies de puntitas si el hermano está más alto que uno, ¿verdad? El problema es cuando se queda estancada la persona. ¿Cómo se le una persona que ya no crece, que se quedó en determinado momento y ya no creció? Enano. Tiene atrofias físicas que ya no le permitieron seguir creciendo, pero ¿cuántos enanos espirituales hay en las iglesias? 20, 30, 40 años y todavía están sentados en una silla. Y siguen esperando que todos los demás los sirvan, los ayuden, los visiten, cuando ya deberían de ser maestros. Ellos deberían de visitar, ellos deberían de hacer muchas cosas. Entonces Pablo les dice a los corintios, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Los que están con los niños se dan cuenta que quieren todos el mismo juguete. Por eso el que no es maduro quieren todos el mismo puesto. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Y por qué a él? Si yo tengo un día más que él de haber venido a la iglesia. ¿Y qué tal cuando viene alguien, verdad? Que tiene poco tiempo, pero el Señor lo levantó. Porque, hermano amado, en la iglesia local no puede haber escalafón, ¿o sí? Y si Dios se le ocurre, dice que los postreros serán primero y los primeros postreros. Dice que las prostitutas y los recaudadores de impuestos van a ir adelante, les dijo el Señor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces la inmadurez peligrosa del nepio es que se quedó estancado y no se ha dado cuenta que debe de seguir creciendo. Entonces, ¿se imagina usted? Nosotros de los pastores deberíamos de tener nuestro metro espiritual, ¿va? ¿De cuánto nacen? Vos sos pediatra, ¿va, mijo? No, obstetra. ¿De qué, cuántas pulgadas o centímetros nacen normalmente los niños? 55. Pero más o menos un promedio. Híjole. Si es uno de 1,80, 55, 60 centímetros. De 40 a 60. Fíjese, pues, chiquitito, ¿verdad? Pero cómo empiezan a crecer. Yo recuerdo que mi primogénita no le satisfacía solo la leche de mi esposa y había que darle pacha. Se tragaba las pachas. Y entonces empezó a engordar 1 libra por semana, hermano. Y a los 10 meses el pediatra nos dijo, hay que poner la dieta. 10 meses. Pero él dijo, si ustedes quieren que ella sea gordita, sigan alimentándola como la están alimentando. Como dicen que las primerizas echando a perder se aprende, ¿va? Gracias a Dios mi hija se hizo su dieta y es delgadita. Afortunadamente hicimos caso, porque en ciertos sectores usted se da cuenta que cuando los bebés son bien gorditos y las rosconas, ¿verdad?, que se les hacen a los bebés, dicen eso está saludable, pero no saben que de una vez se les está complicando con obesidad en el futuro. Yo no sabía eso, fíjate. Así que me voy a ir a los 10 meses a dieta. El problema también es que en la vida espiritual pueden haber elementos que nos hacen a nosotros creer que estamos creciendo. Por ejemplo, uno de los elementos quizá más delicados es cuando la persona solo adquiere conocimiento bíblico.
pero no lo practica, como vimos hoy en la mañana. No lo lleva a la práctica, no experimenta la palabra, no tiene experiencias en Dios, pero tiene un buen currículum teológico. ¿Cuántos han leído que dice que el conocimiento infla, hincha? O la gente, y ahora que regalan los doctorados usted, o los venden. Aleluya. Entonces cualquiera es doctor en teología. Entonces cree que ya tiene conocimiento, pero como no se ha desarrollado en una forma normal, lo que tiene es conocimiento nada más. ¿Cuántos traductores de Biblias, de buenas traducciones, no son ni convertidos? Entonces no es por el conocimiento, es por la revelación que te hace experimentar las cosas que Dios quiere que tú experimentes para que nosotros podamos desarrollarlos. La siguiente palabra es país. Dice que esta ya es un muchacho. O sea, los límites entre una palabra y otra a veces no están muy bien definidos, pero note usted que dice, se traduce niño, niña o esclavo o siervo, ministro ante un rey como un servidor y por eminencia ante Dios, niño, siervo, hijo, joven, muchacho, criado. Son las diferentes traducciones que hay. Yo lo veo dentro del esquemita aquí, que lo repito varias veces, que el pais se relaciona con el doulos, con el que vimos en la mañana como servidor, pero ya es un muchacho. Ya alcanzó otro nivel. Yo quiero ir rápido con esto porque el tiempo siempre es corto y algunos me indicaron que como hay culto en la noche, pues vamos a ir saliendo tipo 5, me parece. Entonces, ahora viene la palabra neaniscos, que a veces se traduce mancebo o joven, y que aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 14, que lo vamos a ver dentro de un momento. Pero veamos rápidamente la definición del neaniscos. Siempre el diccionario Tugui dice joven, o sea, ya no solo ha alcanzado cierto nivel, tal vez sería un prejuvenil, pero el neaniscos ya es un joven, muchacho, mozo. Ahí están los versos donde aparece joven o siervo. Entonces, Juan menciona a los neaniscos y va a ver de qué manera lo menciona, pero vamos a llegar ahí dentro de un momentito. Luego aparecen los pater, que también Juan lo menciona. Yo no sé si usted recuerda en la historia que en el derecho romano hablaban de los pater familia. ¿Alguna vez oyó esa frase? No estudió usted. Los pater familia dentro del concepto romano eran las cabezas de esas familias. Pater, familias. Viene precisamente de esta palabra que significa literalmente padre, pero que obviamente dentro del contexto ya de una iglesia se necesitan en las iglesias locales padres, pero no a la manera tonta, disculpe hermano, que lo manejan hoy, sino que estamos hablando realmente de una función, de un nivel espiritual, de alguien que ha alcanzado ese nivel espiritual para ayudar a otros. Por eso en las iglesias, hermano amado, el ministerio no es de un hombre, el ministerio es de muchos, en el sentido de que hay un equipo ministerial. Un ministro no podría hacer las cosas él solo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se menciona la palabra pater, lo vamos a ver dentro de un momento, y solo quiero rápidamente definir esto de los últimos dos niveles que yo encuentro acá, que es aner teleios, que es varón perfecto, a la estatura de varón perfecto. Efesios capítulo 4 aparece ahí, aner es varón, se traduce como esposo, hombre, marido, varón. Es llamativo que antropos, donde viene antropología, que es el estudio de los hombres, cuando aparece en el Nuevo Testamento antropos casi siempre se refiere al hombre inconverso, pero aner se refiere, al traducirlo como varón, como alguien
que realmente está alcanzando un nivel de madurez. Y por supuesto teleios es perfecto o maduro, o sea, es varón maduro o varón perfecto. Fíjese que teleios significa completo, o sea, un varón completo. Habla también de un carácter y habla de la cualidad de estar completo, es decir, que ha alcanzado la madurez. La estatura del varón perfecto, el Señor la alcanza. Mire, yo originalmente pensaba que la había alcanzado a los 30 años cuando empezó su ministerio, pero me he quedado meditando que el Señor alcanza esa madurez antes de ir a la cruz. Precisamente en el Getsemaní, donde Él entrega su voluntad. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, de estar completos, porque esa es la idea que da esa palabra, indudablemente vamos a tener que pasar nuestros propios Getsemaníes. Y el Getsemaní se pasa solo. Hoy en la mañana hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Yo lamentablemente solamente tuve una vez al hermano Otto en mi casa. Una vez. Usted va a decir, yo ni una. Pero estaba malito. Estaba en la sala de mi casa cuando el Señor me dijo, pregúntale. No como en la canción, va. Pregúntale dónde están sus tres que van a interceder por él en su Getsemaní, porque él estaba viviendo en Getsemaní. Yo se lo pregunté. Dijo, lo más que puede hacer es regañarme, ¿va? Y se puso triste. Me dijo, no tengo. Yo me quedé con así como las caricaturas que se le cae la quijada a uno aquí. Cientos de ministros salidos de sus lomos. Y él no encontró tres, como Jesús encontró a Pedro, Juan y Jacob, que de todas maneras ni listos estaban, porque no pudieron orar por él una hora. Entonces entendí yo que los Getsemaníes se pasan solos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando el pastor no visita, porque usted está enfermo, usted dice, ese pastor no visita? A veces Dios te deja solo, porque te quiere trabajar, quiere que aprendas a depender de Él. Eso no exime la responsabilidad pastoral y el equipo de visitación y todo lo que una organización de la iglesia local pueda tener, pero a veces es así. El mismo Jesús, llamando a los tres de las grandes experiencias, ya se los había llevado al monte de la transfiguración. Y no pudieron orar con él una hora, porque la hora de las tinieblas había descendido. El Señor dijo, ya llegó la hora de las tinieblas. ¿Se acuerdan? Era espiritual el asunto, pero no estaban listos. Por eso dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero no estaban preparados. Entonces, yo tengo la sospecha, obviamente no soy dogmático en esto, y podemos platicar en las preguntas o usted dar su opinión, que para mí sería muy enriquecedor, que el Señor alcanza ese nivel de aner teleios ahí en el Getsemaní, en el lugar de las olivas machacadas. Mire, hermano Mao, hoy nos llamaban a la reflexión en cuanto a cómo está afrontando, podríamos decir ya casi, la iglesia la pospandemia. Después de 2 años difíciles, muchos pastores ya no vieron ovejas. Otros han visto, como veíamos ahora, que muchos han entrado en depresiones. La gente que no murió por COVID quedaron secuelas. ¿Se acuerda usted que se habla de una niebla que no permite pensar muy bien y otro tipo de secuelas? Que obviamente hace la tarea del pastor un enorme reto, no solo en el ámbito espiritual, sino que aún en el físico, porque muchas ovejas perdieron el trabajo. Entonces uno se tiene que dar cuenta que el evangelio sigue siendo un evangelio integral, que va al cuerpo, al alma y al espíritu. Y a veces la iglesia
se ve la necesidad de ayudar en lo físico, aunque sea en forma temporal. Entonces, el varón perfecto da la idea de uno que alcanzó la madurez, por lo menos en el plano tierra. Porque de ahí viene, según Efesios 4:13, la estatura del Cristo total, dice una versión, o la estatura de Cristo que menciona Efesios, pero es en el original pleroma Christus. Pleroma, hermano amado, es algo que está terminado, algo que está lleno, algo que ya no, dice lo que es llenado, abundancia, lleno, plenitud, incluso habla de restauración, pero pleroma Christus es alguien que es tipificado ya en Cristo resucitado. ¿Se acuerda que Él se vació del ser igual a Dios? Ejerció su ministerio, dijimos, en los 9 dones del Espíritu. Muere, pero en la resurrección ya no lo reconocía. María como que cambiaba de forma, ¿verdad? Los de Maús, ¿por qué no lo reconocieron los de Maús? ¿Iría en otra forma? María Magdalena creía que era el hortelano. En ese cuerpo espiritual traspasaba sólidos porque aparecía y desaparecía. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Quién quiere un estuche de esos? Lo vamos a tener. Pleroma Christus entonces tipifica a Luíos. Habla de alcanzar la estatura de Cristo. Y yo sé que entre los pastores se platicó recientemente si realmente esta estatura de Cristo, el Cristo total, se alcanza en la tierra o no. Pero eso yo creo que es otro tema, ¿verdad? Habría que tener bastante tiempo para verlo. Ok, entonces mire, hermano, aquí en el pleroma Christus de Efesios 4:13, la plenitud de Cristo se alcanza en Luíos. ¿Cómo lo vamos a alcanzar nosotros? Por transformación. Si estamos vivos, ¿cuántos anhelamos participar de la parucía del Señor? Los que estemos vivos seremos transformados. Pero los que están muertos, es decir, que se fueron al dormitorio, dice que ellos en la parucía, los muertos en Cristo, resucitarán primero, dice. O sea que cuando lo corruptible, se vista de incorruptibilidad en la resurrección, se alcanza ese nivel. Y cuando lo mortal se vista de inmortalidad, alcanza ese nivel eternamente. Imagínense, hermano, por qué dice que la creación, lo dije en la mañana, pero otra vez pensemos en Romanos 8. Fíjese que Romanos 8:23 habla de la huiotesia. Disculpe que use esos términos, pero no es para que usted crea que yo sé, no, es que es para que usted investiga. Tiene que ver, porque qué casualidad que la adopción de los hijos, huíos, la adopción es huiotesia. No es tecnotesia, sino el alcanzar ese nivel, ahí nos adoptan. Nosotros verdaderamente vamos a ser hijos después de haber sido resucitados en el Espíritu, trabajados en el alma. Pero dice que la huiotesia es la redención del cuerpo, es decir, la transformación o la resurrección. Ahí vamos a ser presentados como hijos gloriosos y la creación espera eso. ¿Cómo iremos a hacer? ¿Qué cuerpo iremos a tener? ¿Cómo nos vamos a mover? Por eso Cristos. No vamos a ser dioses, por supuesto, pero dice que sí somos participantes de la naturaleza divina. Deme unos minutitos. ¿Cómo va mi relojito? 15 minutos me quedan. Con esos cierro. En primera de Juan, siempre el apóstol Juan, solo que en esta epístola pastoral, capítulo 2 y verso 2 dice: os escribo a vosotros, hijos.
¿Tecnón o ius? Es tecnón. Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Juan tiene muy claro que el tecnón, una de las cosas que experimentó ya, es el perdón de sus pecados. De una manera normal. Porque le fue revelado que Jesucristo es el que murió por sus pecados. Para los que en algún momento aconsejamos o ministramos, nos damos cuenta que hay gente de 10 años en la iglesia que todavía dice: mire usted, yo no sé si soy salvo. Dice: este ni siquiera a Tecnón llegó. Ah, pero danza bien bonito. Y no critico la danza. Gloria a Dios por los que danzamos en el Espíritu. Dice amén. O quizás hace muchas cosas en la iglesia, pero de repente viene una prueba que le ataca su mente y no sabe si es salvo. El tecnón que nació de arriba dice: porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, punto. Eso es por fe. En el verso número 13, déjeme ver aquí, sí, el verso 13 dice: os escribo a vosotros padres. Juan tenía la idea y ya no la aplicaba solo al desarrollo humano. ¿Me está siguiendo? Sino que ahora la aplica en una forma pastoral, entendiendo los niveles de madurez, y dice: os escribo a vosotros pater, padres. Quiere decir que en la iglesia local a la que Juan le escribía había padres, gente que había madurado a ese nivel. Pero ¿cuál era la característica de los padres? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. Está hablando de Dios, por supuesto. Pero vuelvo al punto, no es un conocimiento intelectual, hermanos. Es revelación. Pongamos un ejemplo sencillo. El niñito Jesús llega al templo, ¿verdad? Chiquito, ¿cierto? Llegó al templo. Yo no sé si llegaron otros, pero Jerusalén era grande. Tal vez habían más niños que coincidieron con Jesús en el templo para cumplir la ley. ¿Cómo hizo un ancianito? ¿Cómo se llamaba ese ancianito? ¿Cómo hizo Simeón? Que me imagino que hasta medio chocolate mi compañero. Que yo cuando veo caras raras mejor me quito los lentes, ¿verdad? Porque así ya no miro nada. Estoy más tranquilo. Simeón agarró al niño. ¿Cómo supo que él era? Claro, ahí está. Movido por el Espíritu, supo que ese niñito era lo que estaba esperando para morirse. Y lo que dice acerca de él: revelado, no estudiado, revelado. Y una ancianita, otra ancianita que, como me gustó ver a la hermana que danzó hoy. Me dicen que ya está cumpliendo 80 años, hermano. Aleluya. Que lleguemos así, ¿verdad? Con ganas de danzar a los 80. Yo con mis 62, ay, a veces. Gloria a Dios. Ana también le revelaron. Entonces, esto es por revelación. En otras palabras, la revelación te hace crecer espiritualmente, te hace madurar. El conocimiento solo por sí mismo hincha. Ahora dice: porque conocéis ese conocimiento. Esa palabra en el griego es muy interesante, ginosco, al que ha sido desde el principio. Es decir, que hay revelación. Os escribo a vosotros jóvenes. Nota que está hablando de diferentes niveles de madurez en la iglesia. Nosotros tenemos clasificados a los jóvenes de edad cronológica. Pero ¿cuántos saben que hay jóvenes más maduros que un montón de viejos? Que solo mañas son usted. Hablamos con libertad porque no vinieron hoy. No, yo no conozco aquí a nadie. Le dejo el problema al pastor, la verdad.
Pero ¿se da cuenta usted que a veces le pasó a Timoteo? No tengan en poco tu juventud. Y Pablo le daba cartas a Timoteo y decía, recíbanlo como a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Pero le decía, mira Timoteo, ya está sacando buen gato. El ejercicio físico para poco aprovecha, Timoteo. Mejor ejercítate en la piedad. Y eso habla del misterio de la piedad, pero no tenemos tiempo para ir ahí. En otras palabras está diciendo, parécete a Cristo. Él es el misterio de la piedad. Pero ese ejemplo, en palabra, conducta, pureza y otras cosas que le menciona ahí. Entonces, aquí aparecen los neaniscos espirituales. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Imagínese usted. El neanisco es el que ya venció al maligno. Ahora, apliquémoslo a los jóvenes de hoy. ¿No es cierto que el más vulnerable a caer en el sistema del mundo es el joven de hoy? Especialmente en este país. Usted no me dejará mentir que este país está diseñado para el consumo de todo tipo de cosas. Yo sé que algunos estarán soñando con una pantalla de esas para ver el mundial. Si pueden, se la llevan en el avión. Y aquí por todos lados hay una. Me dan ganas de venir de noche. ¿Verdad que ahora sí ya se está riendo usted? Porque todo está diseñado para que el alma se solace, que la carne se engorde, ¿cierto? ¿Por qué en las iglesias más grandes los cultos son de 2 horas o 1 hora y media? Porque el pastor no se debe pasar de 20 minutos de prédica. Imagínese usted ya me aguantó a mí como 50 minutos usted ya, y 52 minutos, imagínese. Ya me hubiera pasado yo ahí, ya se hubieran ido todos. ¿Cómo será vencer al maligno? Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiere decir que aquí no está hablando de cronología, está hablando de que aquel que ha vencido al maligno está catalogado como neaniscos, como joven. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde andaremos nosotros, hermano? ¿Será que hace poco le dio una chamarreada del diablo a usted? ¿Aló? Claro, tenemos que cambiar ese concepto de que todo es el diablo. ¿Se acuerda? Ese concepto de que el diablo estaba todo triste, todo yo. Porque no asumimos nuestra responsabilidad, que si le damos de comer a la carne, el león come carne. Y el diablo es como león rugiente viendo a quien se almuerza. ¿Qué ven tus ojos? La Biblia habla en el Nuevo Testamento de la concupiscencia de los ojos. ¿Qué permitimos que vean nuestros ojos, hermanos? No, Pablo le decía incluso a los hermanos grandes, huid de las pasiones juveniles. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacemos los padres cuando los hijos tienen tele en sus cuartos, iPad, compu y se la pasan viendo pornografía hasta altas horas de la noche? ¿Aló? Eso ya es muy común entre los jóvenes de las iglesias. La pornografía es un negocio billonario. Por lo tanto, está capacitado el sistema para que con un clic ya tienes todo aquí. ¿Cierto? ¿Qué están haciendo los padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un autor que era un gran apologista, Josh McDowell, que escribió aquel famoso libro Evidencias que exige un veredicto. Tal vez usted lo leyó.
en los 80. Quizá porque maduró en su ministerio, hijos, nietos, se dedicó a la familia e hizo tremendos materiales de videos y llegó a Guatemala. Llamativamente había invitado a muchos pastores, pero solo 5 pastores llegamos, porque esos temas no les gustan a los pastores. Pero tenemos que prepararnos. Y sí llegaron muchos maestros de niños, pero él decía, con unas estadísticas tremendas de este país, decía, en mi país, también en tu país, porque nuestros países latinoamericanos no tienen estadísticas. Los niños de 5 años normalmente ya han visto algo de pornografía. ¿Aló? Es que yo no le tengo celular. Ah, pero ¿dónde va a estudiar? ¿Dónde va a la pijamada? ¿Dónde va con un amiguito, con una amiguita? De repente dejaron el cable sin ninguna protección. Y yo me impresioné, y aquí está mi hermano Axel, que acabamos de oír un testimonio en una noche del amigo en la iglesia, de una jovencita, que a los 3 años fue expuesta a la pornografía. 3 años. Por descuido de sus padres. Y años después estaba completamente tomada por la pornografía. ¿Cómo se disipula eso? ¿Cómo se libera eso? ¿Cómo se trabaja eso? Porque la pregunta es, si esas cosas no nos dejan madurar, por supuesto, nos hace religiosos que levantamos las manos, adoramos y hacemos todo lo que se hace en la iglesia, pero hay daño adentro. Y el Espíritu Santo en este tiempo final quiere ir más profundo. Hermanos, estamos cansados de enseñanzas y discursos. Necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo que libera, que rompe ataduras, que rompe cadenas, que da libertad al cautivo, porque para eso apareció el Señor, para dar libertad al cautivo. Hoy este celular te cautiva. Aunque no veas cosas feas, pero si te quita 2 o 3 horas al día y no oras, ya te hizo daño. Y lo vemos de lo más normal. Es que el gran problema ahora, que yo le traté de interpretar al hermano Rigo, es que estamos acostumbrados a que el pecado se metió a la iglesia y es normal. Hay una apología a favor del pecado. Y lo más tremendo es que hay ministros que hasta usan una botella así en el púlpito para decir, esto se puede tomar. Y tampoco estoy pensando mal, estoy haciendo alusiones que usted está haciendo. Estoy hablando de otros ministerios. Imagínese usted que un pastor diga, bueno, sí se puede tomar vino, porque Pablo le dijo a Timoteo, porque siempre agarran ese verso, ¿verdad? Por causa de tu estómago, échate unos vinitos. Y todo eso tiene sus razones y sus contextos. ¿Cuántas puertas están abriéndose hoy? Decir y hacer una mala interpretación de la palabra, donde se dice que es tu cuerpo el que peca y no tu espíritu, es abrir una enorme puerta, porque al fin y al cabo tu cuerpo se va a morir. Eso parece un pensamiento platónico, que el cuerpo hay que matarlo. Por eso las grandes orgías entre los romanos y los griegos, el culto a Baco y todas esas cosas raras, porque ellos buscaban la liberación del alma en un dualismo de la carne mala y el alma buena. Pero nosotros no somos platónicos, hermanos, nosotros somos cristianos y queremos ser bíblicos. Pero sí hay enanez espiritual que no está dejando crecer. Aquella que no puede ya ser una niña, sino que tiene que madurar. Entonces los dones del Espíritu, mire hermano, disculpe, pero ya se me fue otra vez el tiempo. No le digo, pues usted no me deja hablar a mí. 1 minuto me queda. Pero hermano,
¿Por qué en las iglesias, si hay dones, solo dones de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas? Esos son los comunes. ¿Por qué no hay discernimiento de espíritus? ¿Por qué no hay don de ciencia? ¿Por qué no hay don de sabiduría? ¿Por qué no hay don de milagros? ¿Por qué? Si en la iglesia carnal de Corinto había. ¿No será que hemos retrocedido, hermano? Y la pandemia vino a aflojar las estructuras de las iglesias y de los ministerios. Iglesias cerraron, o se murieron los pastores, o las ovejas se fueron. Dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, este probatorio tiene que mostrarnos a nosotros dónde estamos, en qué nivel. Os he escrito a vosotros niños, aquí no usa tecnón, aquí usa paidión, porque conocéis al Padre. Juan tenía la revelación de los niveles espirituales y les escribía haciéndoles ver que los niveles que habían alcanzado era precisamente porque habían logrado tener experiencias con Dios. Termino el verso 14 de 1 de Juan 2. Dice: os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. El que tiene el nivel de neaniscos, el que tiene el nivel de joven dentro de la iglesia es fuerte. Hermanos amados, miren, una de las grandes riquezas del ministerio Selim fue su juventud en el gran avivamiento que hubo, ¿cierto? Cientos de jóvenes, en lugar de ir al cine, en lugar de ir a un teatro a besar a una patoja bajo la oscuridad, ¿no? ¿Qué era lo que hacía la juventud de Lima? Se subía a un bus después del culto, el domingo en la tarde, y se iban a evangelizar y a peinar todo un área. Cientos de jóvenes. Hoy los cultos de jóvenes se cuentan así: 1, 2, 3, 4, 5. Ir a evangelizar, no puedo, no quiero. Ir a orar, menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están absortos, están absorbidos los jóvenes por otras cosas. ¿Por qué la iglesia local le tiene que dar fútbol al joven? Deportes. ¿Por qué las grandes iglesias que aglomeran jóvenes hoy en cualquier parte del mundo les dan rock a los jóvenes y les dan todo lo que los jóvenes quieren, pero en el ámbito almático, y lo sostienen bajo el alma? Porque la primera ocasión que enfrentan una crisis, no salen de esa crisis. Hermano, ¿me está entendiendo? Entonces dice: porque sois fuertes, se van a mantener contra viento y marea. Me cuenta que en la historia de Estados Unidos, gente como Jefferson, yo sé que muchos de ellos se ha dicho que son cristianos, pero en realidad traen otra fuente. Pero lo que yo no quiero enfatizar ahorita su ideología, lo que quiero enfatizar es que eran jóvenes los que pelearon la revolución en Estados Unidos. Algunos de ellos no llegaban ni a 21 años o 25 años. Y movieron un país. ¿Por qué nuestros jóvenes? Mire, hermano, termino. ¿Por qué no vemos jóvenes predicar en las iglesias? ¿Por qué no vemos jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo? Que se les dé la oportunidad, pero que ellos realmente hayan crecido. ¿Será que nosotros los adultos nos quedamos muy sobrios? Porque mi pastor decía: la iglesia empezó borracha y va a terminar borracha, pero del vino del cielo. De aquel que dice Pablo:
No beban vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia ya no está llena del Espíritu Santo? Y esas borracheras ya no existen. Hasta parecieran que no son muy adecuadas. Yo he visto gente que estuvo en el IM que dice, es que te das cuenta que no todo es llorar, Sergio. ¿Cuántos han llorado en la presencia del Señor? Pero ¿cuánto hace que no lloras, que ya no lloras? Voy a decir algo para terminar, así me recuerda a usted. Pero no es cierto que cuando uno llora a moco tendido, realmente salen los mocos, hermano. ¿Sí o no? Y uno no está preocupado por eso. Se está derramando como Ana delante de la presencia del Señor. Hace unos domingos el Señor me habló y me dijo una frase en mi corazón: lágrimas en tus ojos. Quede así, y eso. He predicado como 5 mensajes sobre esa misma línea. Pero lo que he entendido es que nuestros ojos están muy secos, porque ya no nos metemos en la presencia de Dios. Y todas esas experiencias nos ayudan a madurar. Termino. La palabra de Dios permanece en vosotros, dice, de los neaniscos, y habéis vencido al maligno. Yo no sé si hoy vamos a dar lugar a preguntas, pero a mí me gustaría, antes de las preguntas, orar un momentito. ¿Se puede poner de pie? Yo percibo que lo que hemos compartido es más para ministrarlo, pero si hay tiempo de preguntas, me lo indica. Pero trate usted, si me ayuda al hermano del teclado, de abstraerse un momentito delante de la presencia del Señor y preguntarse. Deje que el Espíritu Santo le hable personalmente. ¿En qué nivel espiritual estoy yo? No cuántos años tengo de ser cristiano. ¿Dónde me encuentro? Iba caminando bien, me estaba desarrollando bien, pero algo me detuvo. Y han pasado los años y sigo estancado y sigo detenida. Esta puede ser la tarde en la cual el Señor te saque de ese momento difícil de tu vida que te estancó, hermano y hermana. Este puede ser el momento donde el Espíritu Santo te recuerde qué fue lo que te hizo detenerte, si es que te has detenido en tu desarrollo espiritual. Aún nosotros como ministros, ¿dónde estamos? Porque Pablo podía sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en otros, porque él mismo había permitido que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, fuera formado, fuera modelado en él. Nadie puede dar lo que no tiene. Señor, te pido en este momento que tú nos suavices el corazón, que en este momento la presencia de tu Espíritu Santo llegue, se manifieste en forma personal. Aquí no cuentan los currículos, los años de ministerio, el número de ovejas que se tengan, o cuántas áreas has servido y en cuántas iglesias. La pregunta de esta tarde es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Realmente hemos menguado nosotros y Él ha crecido? Los demás pueden ver a Cristo o algo de Cristo en nosotros. Oíamos que trajimos la imagen del terrenal, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el plan era más grande: traer la imagen del celestial. Pero el celestial, el postrer Adán,
Hemos visto hasta dónde se vació, cuánto entregó, hasta dónde estuvo dispuesto a llegar por cumplir el plan del Padre, de su Padre, como hijo, perfecto hijo. ¿Hasta dónde estarás tú dispuesto, dispuesta, hermana, a llegar para que Cristo sea formado en ti? Que tus familiares vean algo de Jesús en nosotros. Empiecen a darse cuenta los que nos conocen que en nosotros hay algo distinto, no esa verborrea nada más religiosa, sino una experiencia, una vida transformada, una vida cambiada. Impactados por lo que el Señor hizo en nuestras vidas, siendo instrumentos de Él para hacer lo que Él anhela que nosotros hagamos. Padre, mira la necesidad, mira, Señor, a cada uno de nosotros. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestro caminar. Mira si hay caminos de perversidad. Líbranos de los pecados que nos son ocultos. Pero por favor, Señor, ubícanos. ¿Dónde estamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Tú conoces nuestras propias actitudes que nos llevan a la acción. Que esta tarde, Señor, lo que importe sea que tu Espíritu Santo nos hable. Si nos estancamos, si nos detuvimos, que hoy Él nos mueva. Como decía Pablo, una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermano amado, reciba ahí donde está, por favor. Solo un minutito. Reciba hoy una palabra del Señor para su vida. A nosotros los pastores nos cuesta ser ovejas, pero por un momento recordemos que también somos ovejas. Y dejémonos ministrar por el Señor, por su Espíritu Santo. Recibamos esa ministración de parte de Él, esa luz, esa experiencia maravillosa, ese propósito que quizá perdimos en algún momento por alcanzar otras metas. El propósito final es ser como Él. Eso es lo que busca la creación, eso es lo que busca el familiar, eso es lo que busca el compañero de trabajo, eso es lo que busca aquella persona que te observa, ver a Cristo en ti. Ese es el mensaje más poderoso que hay. Alguna vez escuché que las palabras convencen, pero los hechos, las acciones arrastran. Que quienes nos conocen pueda decir: en este varón, en esta hermana, se ve la vida de Cristo desarrollándose. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro interés. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias.